Mi familia ocultó la herencia de mi madre por 10 años y ahora mi hermana quiere que pague sus deudas. He pasado las últimas semanas cuestionando absolutamente todo lo que creía saber sobre mi vida y las personas que se suponen que más me aman en este mundo. Todo empezó de la manera más absurda posible, con un sobre amarillo que llegó a mi buzón por error, o quizás fue el destino intentando despertarme de una mentira que duró una década completa. Verán, mi mamá falleció hace casi 10 años. Fue un proceso doloroso y rápido que nos dejó a mi hermana Sofía, a mi papá y a mí completamente devastados. En aquel entonces yo apenas terminaba la universidad y estaba enfocada en salir adelante para no ser una carga. Mi papá siempre nos dijo que mi mamá no había dejado nada más que algunos ahorros para el funeral y la casa donde crecimos, la cual legalmente estaba a nombre de él. Yo nunca lo cuestioné porque confiaba ciegamente en mi familia. Pero hace un mes, recibí una notificación de impuestos sobre una propiedad en una zona rural a las afueras de la ciudad. El documento estaba a mi nombre y mencionaba que la propiedad era parte de una sucesión testamentaria que nunca se cerró del todo. Al principio pensé que era un error administrativo, así que llamé a la oficina de tierras. Lo que descubrí me dejó helada. Resulta que mi mamá heredó una finca de su abuelo poco antes de morir, una propiedad que ahora vale una fortuna porque la ciudad creció hacia esa dirección. Según los registros, yo era la única heredera universal de ese terreno por deseo expreso de mi madre, pero mi papá había falsificado mi firma en varios documentos para administrarla él sin que yo supiera nada. Lo peor no fue eso, sino darme cuenta de que mi hermana Sofía ha estado viviendo en una pequeña casa construida en ese terreno durante los últimos 3 años, disfrutando de una vida de lujos que yo no entendía cómo podía costear siendo que siempre se queja de no tener dinero. Cuando llegué a la oficina de registros y vi la copia de la firma falsa, sentí que el mundo se me venía abajo. No era solo el dinero, era el hecho de que me habían ocultado un pedazo del legado de mi madre mientras yo trabajaba en 2 empleos para pagar mi propio departamento. Decidí no llamar a mi papá de inmediato. En lugar de eso, conduje hasta la ubicación de la propiedad. Al llegar, vi una camioneta de lujo estacionada frente a una casa moderna y hermosa. Mi hermana salió a recibirme, pero su cara de terror al verme ahí me confirmó que ella sabía perfectamente lo que estaba pasando. Ella no me invitó a pasar, trató de darme excusas baratas diciendo que era una casa de una amiga, pero yo ya tenía los papeles en la mano. La confrontación fue horrible. Sofía terminó confesando que mi papá le dio permiso de mudarse ahí porque ella tenía problemas de deudas y necesitaba un lugar para empezar de nuevo. Pero lo que ella no sabía es que yo ya sabía que el terreno era legalmente mío. Ella me gritó que yo siempre fui la hija exitosa y que ella merecía algo de estabilidad. Me dolió en el alma ver que mi propia sangre me veía como una rival a la que se le podía robar. Edit 1. Después de esa pelea con Sofía, fui directo a la casa de mi papá. Él no pudo sostener la mirada por más de un minuto. Me confesó que mi mamá dejó ese terreno específicamente para mí porque sabía que Sofía tenía problemas con el juego y las compras compulsivas, y quería asegurarse de que al menos una de sus hijas tuviera un patrimonio seguro. Mi papá decidió ocultármelo porque pensó que si yo me enteraba, no ayudaría a mi hermana cuando ella tocara fondo. Básicamente, usó mi herencia para subsidiar los errores de Sofía durante 10 años. Pero la bomba explotó hace 2 días. Resulta que Sofía no solo ha estado viviendo ahí, sino que convenció a mi papá de que la ayudara a sacar un préstamo privado usando el terreno como garantía, falsificando nuevamente mi identidad. Ahora ella debe casi $80,000 a unos prestamistas que no son precisamente un banco amable. Ella me rogó, llorando de rodillas, que vendiera una parte del terreno para pagar su deuda o que simplemente asumiera el préstamo, porque si no lo hacía, ella podría ir a la cárcel por fraude y mi papá también por ser cómplice. Mi familia me está chantajeando emocionalmente, diciendo que si no los ayudo, estaré destruyendo el hogar de mis sobrinos y enviando a mi propio padre a prisión a su edad. Es una presión insoportable. Mis tíos han empezado a llamarme para decirme que sea piadosa, que el dinero no es más importante que la familia. Pero, ¿dónde estaba la familia cuando me robaban por la espalda? ¿Dónde estaba su lealtad mientras yo me esforzaba por pagar cada centavo de mi vida sin saber que tenía un respaldo que mi madre me dejó con tanto amor? Actualización 2. Ha pasado casi un mes desde que descubrí la verdad y las cosas han tomado un giro legal muy serio. Después de mucho pensarlo y de pasar noches sin dormir, decidí contratar a un abogado especializado en fraudes sucesorios. No podía simplemente dejar pasar que usaran mi nombre para deudas ilegales. Cuando mi abogado envió las primeras notificaciones, mi hermana desapareció por unos días. Resulta que se había ido a casa de una prima para evitar que le entregaran los papeles. Mi papá, por su parte, intentó llamarme llorando todos los días, pero tuve que bloquear su número por mi propia salud mental. Lo más triste de todo esto es que descubrí que no era la primera vez que hacían algo así. Revisando antiguos documentos de mi madre que mi abogado logró recuperar, encontramos que ella ya había tenido problemas con mi papá por malos manejos de dinero antes de enfermarse. Al final, tomé la decisión más difícil de mi vida: no voy a retirar los cargos ni voy a pagar la deuda de Sofía. El terreno será puesto a la venta bajo supervisión judicial para liquidar las deudas que ellos crearon ilegalmente y lo que quede será puesto en un fideicomiso.
Mi hermana tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos ante la ley por la falsificación de documentos. Sé que esto suena frío, pero si cedía ahora, me estarían robando el resto de mi vida. Ayer recibí un mensaje de un número desconocido. Era Sofía diciéndome que me odia y que para ella ya no tengo hermana. Me duele, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar. Mi madre me dejó esa herencia para protegerme, y protegerme también significa no dejar que otros me pasen por encima, aunque lleven mi misma sangre. La vida me ha enseñado de la manera más dura que la lealtad es un camino de dos vías y que el perdón no significa permitir que te sigan destruyendo. Ahora estoy en proceso de mudarme de ciudad para empezar de cero, lejos de la toxicidad de personas que solo me veían como un banco al cual estafar. Hay secretos familiares que destruyen hogares. ¿Has vivido algo similar? Comenta tu historia abajo y síguenos para más relatos.